Subamos al altar, que el sacrificio ya va a empezar. Subamos al altar, que nos espera el Rey Celestial. Subamos, subamos, alegres en hermandad, que Dios nos invita a su banquete de amistad. Subamos, subamos, alegres en hermandad, que Dios nos invita a su banquete de amistad. Subamos, subamos, alegres en hermandad, que Dios nos invita a su banquete de amistad. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo, el Señor de la vida, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos, hermanos, hermanas, a este momento en el que vivimos este misterio de la alianza nueva en la Pascua de Cristo, hoy orando por el mundo entero para que todos los hombres y mujeres nos convirtamos al amor y la compasión de Dios, por nuestro proyecto diocesano de renovación y evangelización, para que lo asumamos como el querer de Dios para nosotros, para vivir una iglesia comunión que disfruta sus notas o características. En acción de gracia por la recuperación de Justo Alfredo Soler Anzoátegui, por la salud de Seila González de Rivera, Elsie Marget Urieta, Tatiana Gutiérrez, por los hermanos difuntos, el padre Benjamín Bravo, padre Teodoro Ríos, Pedro Córdoba Ríos, Esther Marián Paunán, Magalis Gómez, a Benicio Patiño Hurtado, un mes de fallecido, José del Carmen Caballero, 25 años, José Benigno Villamonte Serrano, Zoila Rosa Álvarez, María Carmen Pérez. Para vivir este momento de don de Dios, reconozcamos que hemos fallado muchas veces porque olvidamos seguir la luz del Señor, porque no decidimos por Dios, sino que decidimos por el mundo. Pero sobre todo reconozcamos que hoy podemos volver a empezar desde Cristo y así hacer una vida nueva. Tú eres la luz que brilla en la tiniebla. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú eres la luz que alumbra a todo hombre. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú eres la luz que da la vida al mundo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, Padre lleno de bondad y misericordia, perdona nuestros pecados y debilidades y nos conduce a la vida eterna. Amén. Oremos. Vela, Señor, con amor continuo sobre tu familia. Protégela y defiéndela siempre, ya que solo en ti ha puesto su esperanza. Por Jesucristo, tú vives y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Compartimos el pan de la palabra. Lectura del libro del Génesis. De todos los animales salvajes creados por el Señor Dios, la serpiente era el más astuto. Un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín?
La mujer le respondió a la serpiente: no, sí podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero de los frutos del árbol que está en el centro, Dios nos ha prohibido comer y nos ha dicho que no lo toquemos, porque de lo contrario moriremos. La serpiente le dijo a la mujer: eso de que ustedes van a morir no es cierto. Al contrario, Dios sabe muy bien que si comen de esos frutos, se les abrirán los ojos y serán como dioses, pues conocerán el bien y el mal. Entonces los frutos de aquel árbol le parecieron a la mujer apetitosos, de hermoso aspecto y excelentes para adquirir sabiduría. Tomó de los frutos y comió, y después le dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Al momento se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Oyeron luego los pasos del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la risa, y se ocultaron de su vista entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Perdona, Señor, nuestros pecados. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo.
y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este viernes de la quinta semana del tiempo ordinario, la palabra de Dios viene a iluminarnos para que sigamos encontrando el sentido más propio de ser cristianos, que es llevarnos a ser plenamente humanos. Y ser plenamente humanos es descubrir que somos divinos, que somos los hijos e hijas de Dios, pero que continuamente tenemos la opción de decidir por Dios o por el mundo. O escuchamos la voz de Dios o escuchamos la voz del mundo. Cuando en el siglo V, VI antes de Cristo, el pueblo de Israel, sobre todo el reino del sur, estaba deportado, se preguntaban por qué razón se había dado semejante catástrofe. ¿Dónde se originaba el problema del mal? De hecho, este capítulo 3 es más o menos de ese tiempo, su reescritura, siglo VI antes de Cristo. No es una historia, es una reflexión desde la experiencia de Dios en el pueblo y la revelación de esa experiencia sobre la vida del pueblo. Un pueblo que se equivoca, un pueblo de dura cerviz, un pueblo que no obedece a Dios y que por eso interpretan que fueron exiliados. Por lo tanto, ¿cómo fue al principio entonces? Es la pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué el ser humano vive el problema del mal? Entonces escribe este hermoso texto teológico espiritual. Cuando vemos este texto del Génesis capítulo 3, que el hombre ha sido creado por amor, no solo ha sido creado, sino que le insufló Dios su mismo espíritu, el Ruá, que luego en el Nuevo Testamento se nos dirá que es el espíritu de Jesús, el mismo, porque no tenemos otro espíritu. Este hombre amado, al cual se le entregó la mujer como igual de su costado, compañera, carne de su carne, hueso de sus huesos, sangre de su sangre, han sido puestos en un jardín. Es decir, todo es favorable, todo lo hace hermoso Dios. Pero entonces viene la situación límite.
Y viene la figura de la serpiente, que en este momento, a esta altura del relato, por ningún lugar se dice que es Satanás. Eso fue posterior, que se le llamó así. Es la serpiente, es la figura de la astucia. En los desiertos las serpientes van debajo de la arena y te muerden y te matan. Pero también a veces las serpientes son signos de vida. Por eso ustedes ven que todos los sistemas de salud tienen una serpiente, porque era signo de vida y de muerte. Era un signo fálico también. Y por eso se usaba como signo de protección. La serpiente que habla. Imagínense este relato maravilloso. Una serpiente que habla y le dice a la mujer algo que es lo que el mundo siempre dice. Es cierto que no pueden comer ninguno de los árboles. Es cierto que Dios les prohibió todo. La pregunta lleva un engaño en sí mismo. Dice, no, sí podemos de todos, pero el que está en el centro, esos frutos no los podemos comer. Y le dice, pero lo que pasa es que Dios les miente. Si ustedes comen de ese fruto, alcanzarán sabiduría, serán como dioses. Recuerden que es el árbol de la ciencia, del saber el bien y el mal. Estaban los dos árboles, el de la vida, el árbol de la vida, los frutos del árbol de la vida, y el árbol de la ciencia del saber el bien y el mal, de la capacidad de uno mismo determinar qué es el bien y qué es el mal. Por tanto, el ser humano, ayer y hoy, por eso los teólogos de la Biblia dicen que la protología es la escatología, que realmente lo que se dice de Adán y del paraíso es lo que vendrá al final, lo pleno, pero que este texto es el texto de siempre, de la vida de todos. Todos somos Adamá realmente, los sacados de la tierra, los que tenemos la opción de comer el fruto del árbol de la vida, que es tomar el conocimiento de Dios, o comer los frutos de la ciencia del bien y del mal, que es yo determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. O me dejo guiar por Dios y entiendo que Dios sí sabe guiarme, o decido yo mismo guiarme, decidiendo qué es lo bueno y qué es lo malo. La trampa era, dice, si comes de ese fruto, serás como Dios. Sabrás lo que es lo bueno y lo que es malo. Podrás decidir por ti mismo, serás autónomo. Pero era un engaño. No podemos vivir autónomos, no podemos vivir separados de Dios. Como la rama no puede estar separada del tronco. Es imposible. Ese es el gran engaño de ayer y de hoy. Pretender que el ser humano deje de escuchar a Dios, que dejemos de escuchar la palabra de Dios para seguir la palabra del mundo, que nos dice que podemos ser felices sin Dios. Es lo mismo, es el mismo fruto, no es una manzana, no es el sexo, no es nada de eso. Es una actitud, es una decisión. Comer del fruto de la ciencia, del saber el bien y el mal, es no optar por Dios y optar por el mundo. Optar por el miedo, por el odio, por el resentimiento, por el juicio, por la condena, por la envidia, por todo ello. Ese es el fruto, la separación. Y fíjense, la consecuencia de eso, ya lo veremos mañana, la consecuencia es que quedan desnudos, se descubren desnudos. Es decir, cuando yo no opto por Dios, retrocedo en la humanidad. El estar desnudo es una característica animal. En el mundo hebreo, los desnudos son los animales. El hombre está vestido. Por tanto, verse desnudo, descubrirse desnudo es que retrocedieron a la animalidad. Cuando nosotros no seguimos la voz de Dios, retrocedemos a la animalidad. Y esto no hay que pensarlo mucho, Miremos nuestra sociedad. Cuando nuestra sociedad deja de escuchar a Dios,
dejamos de escuchar a Dios, retrocedemos y vemos verdaderos comportamientos animales. Se nos va todo. Olvidamos que somos divinos, de raza divina, cuando olvidamos que somos humanos. Ese mismo camino es el que vemos en el Evangelio de San Marcos capítulo 7, 31 al 37, cuando Jesús pasa de Tiro a Sidón. Son lugares paganos, tierra de paganos. Dice, y atravesando la Decápolis, las 10 ciudades, le llevaron un hombre sordo y tartamudo. En el lenguaje evangélico, la sordera y el mutismo van unidos y se refiere a la escucha o no de Dios. El que no escucha la palabra no puede hablar de la palabra, es un sordo y es un mudo. El que no escucha a Jesús no puede hablar de Jesús, es un mudo y es un sordo. Por eso para las primeras comunidades este texto es muy catecumenal. Solo en el proceso del catecumenado tú vas soltándote, y lo vemos muy hermosamente. Le trajeron un sordo, le suplicaban que le impusiera las manos. Imponer las manos es un signo de la iglesia, que en el bautismo se realizaba en aquel momento porque se hacía la confirmación ahí mismo y se imponían las manos. Dice, él lo apartó a un lado de la gente. Ese apartarlo es indicativo del catecumenado. Para que una persona que es sorda y muda sea sanada, una persona que no escucha a Dios ni habla de Dios, tiene que apartarse de la gente. Hay que llevarlo a una escuela, a la escuela de Jesús. Y en esta escuela dice el texto que Jesús, mirando al cielo, tocó sus oídos, le metió los dedos en el oído, en los oídos, y le mojó la lengua con saliva. Usted hoy hace eso y primero con COVID no podemos hacerlo, ¿no? Pero es un signo extraño, meter los dedos en los oídos, que es una cosquilla increíble, y que le ponga saliva en la lengua, su propia saliva. Es una simbología hermosísima del bautismo. Es la simbología del bautismo. Es la comunicación de la vida. Cuando le pone su saliva en la boca de él, en su lengua, le está comunicando su vida. Es comunicación de vida, es comunicación del ser. Y entonces fíjense lo que dice: suspiró mirando al cielo, es decir, mirando a Dios, y dijo Efetá, que quiere decir ábrete. Y en ese momento se le abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua y comenzó a hablar sin dificultad. Eso es lo que pasa en el bautismo. Este texto lo vemos, es bautismal. Cada vez que bautizamos, optativamente podemos hacer el efetá a los niños bautizados, a los adultos. Se les tocan los oídos, se les toca la boca y se dice efetá, ábrete. Porque estás preparado ya, estás listo para que puedas escuchar la palabra y hablar de la palabra. Estás listo como bautizado para que escuches a Dios y hables de Dios y hables con Dios. Hoy también nosotros debemos recordar que un día se nos dijo efetá cuando nos bautizaron. Se nos invitó a escuchar a Dios para poder hablar de Dios. Y hoy particularmente se nos invita a que estemos conscientes que solo hay una opción. Opto por Dios y escucho a Dios, u opto por el mundo y escucho al mundo. Cada decisión trae sus frutos. Si escucho a Dios, tendré la paz, la vida, la alegría, el amor, la comprensión, la compasión. Si escucho al mundo, viene el miedo, el egoísmo, la lucha, la pelea, el odio, el resentimiento, los frutos de la carne. Que hoy podamos optar con alegría por Dios y decirle: aquí estoy, Señor, mi opción es por ti. Sigue tocando mis oídos, sigue diciéndome fetá, para que pueda escuchar bien y hablar libremente de tu amor. Que así sea. Amén.
Respondamos a esta palabra con la oración de los fieles y digamos: Señor, enséñanos a escuchar tu palabra. Por la Iglesia, para que en ella todo hombre, cuando es oprimido por el pecado, pueda sentirse acogido, escuchado, perdonado y reconducido como un hijo al abrazo amoroso de Dios Padre. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a escuchar tu palabra. Por los que son llamados a servir al pueblo de Dios con el ministerio de exorcista, para que en el combate contra el mal, que quita el amor del corazón de los hombres, se sientan sostenidos por la oración de toda la Iglesia. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a escuchar tu palabra. Por el don de la paz en el corazón del hombre, para que cada uno encuentre en sí el deseo de vivir reconciliado consigo mismo y con su historia, en la conciencia de que la verdadera paz es fruto del perdón y de un corazón liberado de las insidias del mal y de todo lo que se opone a la comunión. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a escuchar tu palabra. Por nuestra sociedad, que vive fuertes conflictos debido a la extrema relativización de los conceptos de bien y del mal, para que pueda reconstruir las bases del vivir común, recuperando un patrimonio sano de valores compartidos por todos. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a escuchar tu palabra. Por las almas que están en el purgatorio, para que sostenidas por la intersección de la Iglesia, puedan pronto contemplar el rostro de Dios y gozar de su amor. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a escuchar tu palabra. Porque da gracia por la salud de Justo Alfredo Soler Anzuategui y por la salud de Seila González de Rivera, Elsie Marget Urieta, Tatiana González, para que Cristo sea su fortaleza. Oremos. Señor, enséñanos a escuchar tu palabra. Acoge, Padre, las oraciones que te hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Junto al pan y el vino presentemos nuestras vidas para que Dios reine con su amor y misericordia en nosotros. Más cálido que el sol de la mañana, más dulce que la miel de los panales, más fresco que el olor a hierba nueva, más tierno que la luna y más hermoso. Qué bien todos unidos a tu mesa, qué suave es compartir con los hermanos. Es como un ungüento fino que resbala, incienso que se eleva a tu presencia. La rama de este árbol siempre joven, los miembros de Jesús resucitado, un signo de tu amor hacia los hombres, un sacramento vivo que es tu cuerpo. Qué bien todos unidos a tu mesa, qué suave es compartir con los hermanos. Es como un ungüento fino que resbala, incienso que se eleva a tu presencia. Sigamos orando, hermanos y hermanas, para que esta acción de gracias, que es mía y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa Iglesia. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Muy necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifique por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto como memorial mío. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y tu resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su honorable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos,
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Luis, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Padre Benjamín Bravo, Padre Teodoro Ríos, Padre Pedro Córdoba Ríos, Esther Marián Banam, Magalis Gómez, a Benicio Patiño Hurtado, José del Carmen Caballero, José Benigno Villamonte Serrano, Zoila Rosa Álvarez, María Carmen Pérez, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy hemos recibido una gran noticia. Dios quiere sanarnos, hacernos capaces de escuchar su voz para vivir de su palabra. Solo así cambiaremos el mundo hacia la comunión y la paz, juntos con Cristo y sabiéndonos parte de Él, su cuerpo santo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, y de tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de serte siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo dense un signo de paz. Paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, Cristo Jesús el Señor, el único que quita el pecado del mundo, el que viene a liberarnos con su amor. Dichosos los invitados e invitadas a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa,
Con una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Los que van a comulgar se quedan de pie en su puesto, los que no se pueden sentar, por favor. Quédate con nosotros, Señor, quédate en sacramento de amor. Quédate con nosotros, Señor, en tu cuerpo hecho pan por amor. Señor, en tu bondad te acercas hasta aquí, Dios escondido en un trozo de pan. Bendito seas Jesús, te has querido quedar para vivir en nuestro corazón. Buscándote encontré mi dueño y mi verdad, tú eres alimento de mi fe. Buscándote encontré mi dueño y mi verdad, tú eres alimento de mi fe. Quédate con nosotros, Señor, quédate en sacramento de amor. Quédate con nosotros, Señor, en tu cuerpo hecho pan por amor. Oremos. Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir tan unidos en Cristo que fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordamos que están abiertas las matrículas para primera comunión y confirmación 2021. Puede acercarse personalmente a la oficina, puede también llamar por teléfono y puede cancelar, ya sea en la oficina, 10 balboas por inscripción o depositando a la cuenta de la parroquia. También invitarles, en el día de hoy estaremos exponiendo a las 6:30 el pensamiento teológico de Juan Pablo II, teológico pastoral, como antecesor de los papas de Benedicto y de Francisco, y como su pensamiento también tiene que ver con el Papa Francisco y toda su línea de pastoralidad. Así que estaremos viendo hoy esta visión de Juan Pablo II, visto teología pastoral. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.
a hacer vida lo que hemos celebrado hoy, a dejarnos sanar por Cristo para poder escuchar a Dios y vivir según Dios. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Tengan buena tarde. Buena tarde. María, tú que me llenas de amor, tú eres la luz que me lleva al Señor. Con mi canción te traigo poemas que nacen de mí. Dios te salve María, 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 Virgen pura en el parto. María, María, en tus manos ponemos nuestra fe y la esperanza. Madrecita querida, no te apartes de mí.